¿Cómo están, estimados participantes? A continuación tenemos el tema número 2, determinantes sociales en VIH. Es un tema muy hermoso porque los va a introducir a los aspectos sociales del VIH, que va más allá del modelo biomédico al cual nos ha acostumbrado nuestras escuelas de medicina y que es esencial para entender a nuestros pacientes. El papel de la sociedad, de los actores sociales en las decisiones de los temas de salud surge a raíz de la conferencia de Almatá en 1978, que promulgó la famosa atención primaria de salud como piedra angular de la atención médica, que resolvería más del 75% de la salud de nuestros individuos, familias y comunidades. Estos determinantes de salud tienen como antecedente los conceptos que se han estado desarrollando por más de 100 años respecto a la definición de la salud como proceso complejo, entendiéndose que en este proceso van a intervenir varias determinantes o condiciones que retoma el famoso ministro francés Marc Lalonde en 1974, que revolucionó todo el sistema de salud de Canadá en esa época al formular que en la salud intervienen varios principios o varios factores relacionados con el ambiente, con la genética, con los estilos de vida de la persona y con las características del sistema de salud. Un concepto realmente revolucionario para la época, que lo retoma en la década de los 80 la Organización Mundial de la Salud y otros entes internacionales en la materia. Con la declaración del Alma Ata se instaura el principio de salud para todos en el año 2000, y donde se establece la estrategia de la atención primaria en salud, y donde la promoción de la salud tuvo un rol preponderante como eje orientador de la salud, y de establecer que la salud es un derecho humano fundamental y que también retoma los determinantes de la salud como concepto. Haciendo como una breve revisión de los conceptos de salud, que son múltiples desde los griegos hasta nuestra época, partimos por la concepción biologicista de finales del siglo XIX, donde se hablaba de la interacción entre un medio externo y el hombre, donde una causa externa producía un efecto o consecuencia patológica en el huésped, que en este caso sería el ser humano, donde se consideraba al individuo como el mero conjunto de órganos y sistemas y células que son afectadas por un medio externo sin considerar otros factores. Después surge el descubrimiento de los microorganismos, dándole una concepción ecológica también a este concepto de salud, hasta desembocar en el concepto de determinantes sociales de la salud, cuyo pionero fue Lalonde. Este concepto de la salud de determinante también fue esbozado como concepto de campo de la salud, donde se mencionan que factores del medio ambiente, sean agentes físicos, como el calor, la electricidad, entre otros factores químicos, factores biológicos, psicosociales, culturales, forman parte del medio ambiente. Los estilos de vida, también llamados hábitos de vida, que van a permitir la toma de decisiones del individuo sobre su nivel de autocuidados para prolongar su calidad de vida. También es un factor psicosocial, porque depende mucho los autocuidados de la parte cultural del individuo y la parte educativa. También en este modelo de determinantes de la salud intervienen la biología humana,
En cuanto a los factores de la biología humana, tenemos la genética, la herencia y todos esos sistemas internos que predisponen al individuo a prevalecer o desarrollar una enfermedad determinada con un alto componente genético, y las características de los sistemas de salud en cuanto a organización y accesibilidad que garantizan el estado de salud del individuo también forma parte de este concepto de determinantes, donde se intervienen los niveles de prevención y de atención de la salud para la prevención, curación y restauración del proceso de salud. En el año 2005, ya la Organización Mundial de la Salud reconoce que a nivel mundial existen inequidades y desigualdades en los sistemas de salud que no garantiza el acceso a la salud para el mantenimiento de la calidad de vida en diferentes países. Es así como crea en ese año la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud, abreviados DSS, para recalcar la evidencia sobre posibles medidas que pueden tomarse igualmente a nivel mundial para promover la salud, y este mismo año publica la Carta de Ottawa, que es la que promociona la parte de todo lo referente al fomento y promoción de la salud, donde ya hay como una mirada más holística de los determinantes de la salud, con integración de otros conceptos de otros científicos que pudieron determinar el peso de cada factor en el desarrollo del proceso o desarrollo de la salud, enfermedad del individuo. Este informe que desarrolló esta comisión de la DDS de la OMS tuvo un nombre de subsanar las desigualdades en una generación, y lo publicó en el 2008, cuyas conclusiones se orientan en 3 ejes fundamentales. Primero, mejorar las condiciones de vida de los grupos etarios específicos que son intervenidos en todos los ciclos vitales del individuo, desde la primera infancia hasta que fallece el individuo. En segundo lugar, la segunda propuesta de estos determinantes fue luchar contra la desigual distribución del poder, de la riqueza, de los recursos, haciendo referencia a las acciones que deben tomar todos los sectores políticos y públicos de todas las gobernanzas mundiales. Y en tercer lugar, medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de esas intervenciones, porque obviamente se proponen cosas muy hermosas en cuanto a prevención y promoción de la salud, pero también la OMS dice que eso debe evaluarse mediante las intervenciones. Si usted no hace una intervención, pues no va a mejorar el proceso salud-enfermedad del individuo, su familia y de la comunidad. En cuanto a la definición de los determinantes sociales de la salud, existen varios conceptos, siendo el más integral el de la misma Organización Mundial de la Salud de 2008, donde dice que los determinantes sociales de la salud son todas aquellas condiciones mediante las cuales o con las cuales nace el individuo, crece, se desarrolla, trabaja, envejece y fallece. E igualmente las relaciones de todos los factores que puedan intervenir en cada una de estas etapas del ciclo vital del individuo. Y todos estos supuestos de determinantes se van a basar en la intervención de la inequidad, donde varios autores como Dangle, Whitehart, Diderich y Hallquist, entre otros, proponen una serie de intervenciones y modelos matemáticos para demostrar el peso o prevalencia de cada uno de estos determinantes en la salud del individuo. Según la OMS, existen 3 tipos de determinantes sociales de la salud, siendo los primeros los determinantes estructurales, en segundo lugar los determinantes intermedios y en tercer lugar los determinantes proximales.
¿A qué llamamos determinantes estructurales? La misma palabra lo refiere. Se refiere a la estructuración o a la estratificación sociodemográfica del individuo. Es lo que define el estatus social, económico, político del individuo, donde intervienen factores culturales, económicos y regionales. Por ejemplo, en Colombia existe el sistema de estratos o clases sociales, donde la prevalencia de los problemas de salud, si las miramos desde este contexto, van a diferir al de una población merideña, por ejemplo, Campo de Oro, por la estratificación y los niveles de riesgo. En cuanto a los determinantes intermedios, aquí intervienen ya las exposiciones y vulnerabilidades que diferencian un grupo de otro. Es decir, aquí interviene el entorno o ambiente escolar, familiar, laboral, que va a diferir el estado de salud de un individuo al otro, donde interviene también factores psicosociales, niveles de estrés, ansiedad, contexto cultural, los roles de género, que también pueden ser estructurales porque la sociedad define el rol asignado, por ejemplo, al sexo femenino, masculino, ahora que se habla de las comunidades trans, donde hay una mirada ya posmoderna de lo que debe ser el género. Esto es un determinante intermedio que es muy interesante estudiarlo en el concepto de salud, porque ya autoridades internacionales y muchos estudiosos proponen los estudios en salud, pero basados en género, que ciertamente es una desigualdad, un factor de desigualdad. Los determinantes proximales son propios del individuo, es decir, de su genética, de su herencia, de su biología. Aquí puede intervenir la carga genética, el sexo biológico, la etnia. Sin embargo, el sexo, si la persona hace una transición hormonal o un cambio de sexo, pasaría a un cambio ya de género, sería ya estructural, si llega a lograr a cambiar el género. O sea, él es modificable en este contexto en relación al género. En América Latina, la Organización Panamericana de la Salud también se rige por los postulados de la OMS y recomienda aplicar los determinantes sociales de la salud en todos los contextos de nuestra Latinoamérica, e inclusive algunos estudiosos latinoamericanos proponen otro concepto parecido al de determinantes sociales de la salud y hablan más bien de determinaciones sociales de la salud, un concepto sociológico interesante, donde van a diferenciar cada región de Latinoamérica dependiendo de su distribución de riqueza, su contexto geopolítico. Es decir, que intervienen muchos factores propios de la geografía, del contexto cultural, de la tradición histórica, folclórica de cada cultura, que es interesante estudiar también desde el punto de vista antropológico y que también influye en el concepto de salud. Y algo interesante que está surgiendo en América Latina desde hace varios años es el empoderamiento de las relaciones del eje sur-sur del planeta, es decir, toda la parte sur de América Latina con el sur del mundo, donde se incluyen nuestros hermanos de África y otras regiones del mundo, donde se han conseguido semejanzas en los determinantes sociales de la salud, explicadas desde la base de las desigualdades sociales y de distribución de riqueza y poder. En Venezuela también a nuestras políticas de salud recientes se han basado en estos determinantes sociales de la salud. A nivel político, pues sí, desde el año 2011-2020, en la Estrategia Nacional de Salud, que establece los objetivos estratégicos para reducir estas inequidades en el acceso a la salud, relacionadas con la posición social y con las desigualdades regionales por accesibilidad remota en algunas regiones del país, también se ha aplicado y se ha intentado aplicar a través de las misiones bolivarianas intrasanitarias, Misión Barrio Adentro,
Misión Milagro, para garantizar accesibilidad a las poblaciones rurales o que están en zonas con bastante desigualdad en el acceso a los centros urbanos y en las mismas urbes pobladas, también en las misiones extrasanitarias como la misión Robinson, entre otras. ¿Y cuáles son los retos de estos determinantes sociales que se han intentado implementar en la salud? Pues integrar todos los niveles de atención que todavía está en nuestro sistema sanitario. En esto todavía hay una fragmentación y segmentación del sistema sanitario, y ese es como el reto ahorita del Sistema Nacional de Salud Pública, que todavía está con el sistema de misiones, pero no se ha enlazado totalmente con las estructuras ambulatorias y hospitalarias. En eso está el Estado, en esa transición, y hay una cierta posición política reticente a los cambios. También la Academia Médica Tradicional, que todavía tiene el enfoque biologicista de la salud, rechazando o no entendiendo completamente que la salud debe ser abordada desde un enfoque holístico donde los determinantes sociales tengan un rol preponderante. En la actualidad, estos determinantes sociales de la salud podemos aplicarla en el estudio del VIH-Sida como epidemia a nivel mundial, regional y nacional. Como ya había mencionado en la primera clase, pues nuestra población mundial tiene aproximadamente ahorita con 39 millones de personas viviendo con VIH, y es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, especialmente en esos países de renta baja o mediana, con escaso desarrollo social, humano y socioeconómico, porque en los países desarrollados o de altos ingresos se ha reducido evidentemente la tasa de mortalidad de VIH, donde ya el VIH no es sinónimo, ni el SIDA es sinónimo de muerte. Todavía en nuestro contexto latinoamericano y en nuestro país es sinónimo de muerte en los sitios que son muy remotos a los centros pilotos de atención VIH, y que es agravado por factores económicos y sociales. A pesar de la eficaz política de intervención para la prevención y tratamiento por ONU-SIDA, la OMS y otros organismos, todavía hay una transición, todavía hay unas cifras elevadas de transmisión en nuestros países latinoamericanos. En Venezuela se observó un incremento durante la pandemia importante, no solamente en las cifras de VIH, sino de otras de ITS como la sífilis, la Neisseria gonorrea, la uretritis no gonocócica y otras infecciones. Esta diferencia en la aparición de que en unos países más desarrollados hay menos prevalencia e incidencia y menos complicaciones del VIH, si lo comparamos con nuestro contexto latinoamericano y también con ciertas regiones de África, especialmente África del Norte y Oriental, es por esa desigualdad geográfica y en el acceso a los recursos económicos, donde siempre los mayores recursos se concentran en pocas manos, no llegando esos recursos a invertirse en la salud y en la educación de estas poblaciones, recalcando que la educación también es un determinante fundamental en el autocuidado del individuo, que debería tener más responsabilidad en el acudir a su centro de salud comunitario más cercano para realizarse las pruebas de detección del VIH y de las ITS para mejorar así pues su salud. También existen varios estudios, por ejemplo el de Oliveira y colaboradores realizado entre Brasil y Estados Unidos en el 2013, donde él pudo demostrar la robustez de ciertos determinantes de la salud en la transmisión del VIH. Este autor detectó aproximadamente 39 determinantes sociales de la salud que influyen en la transmisión del VIH.
mencionando factores individuales, factores socioeconómicos, factores de la participación social y política del individuo y factores de características del sistema de salud, muy parecido a las determinantes que ya mencionó Lalonde. Es importante que determinó la importancia de los factores como el género, el estrato social entre los factores individuales, el sentimiento de vergüenza, de miedo y vergüenza de hacerse una prueba VIH y de acudir a un sistema de salud si ya tiene el diagnóstico, en pedir ayuda para solicitar su tratamiento, la baja autoestima, la resiliencia del individuo, si hay creencias erróneas en cuanto a la transmisión del VIH, los factores de riesgo, si tiene múltiples parejas, si no usa preservativos, la multiplicidad, como ya comenté, de prácticas de riesgo sin protección, también las creencias en torno a la sexualidad, la confidencia en el sistema de salud, porque si acude a un sistema de salud que no le garantiza la confidencialidad en su diagnóstico, que no vaya a divulgar su diagnóstico, también el usuario pues puede decidir no recibir la atención médica a tiempo. Las ideas o paradigmas respecto al VIH, esos estigmas que todavía prevalecen a nivel social, son factores individuales en que el individuo acude al sistema para realizarse una prueba a tiempo y diagnosticarse. Muchas veces tiene el diagnóstico y no acude más al sistema, que es algo muy observado en nuestro contexto andino, por muchas creencias culturales y machismo prevalente. En cuanto a los factores socioeconómicos, el nivel educativo es uno de los primeros que él demostró, que entre mayor nivel educativo el individuo se cuida más, se hace más pruebas, tiene más confianza en el sistema de salud y mejora sus prácticas, se cuida más durante las prácticas sexuales si son de riesgo. El tipo de empleo también, el empoderamiento femenino es un factor que interviene en la transmisión del VIH, los roles también de género, el estado nutricional, entre otros determinantes. En cuanto a la participación social y política, también tuvo un peso prevalente en este estudio, porque si el individuo y las comunidades tienen más decisiones tienen más poder en las tomas de decisiones en su comunidad relacionadas con la salud, mejora su estado de salud, tiene más accesibilidad a estas pruebas comunitarias, de que doten su sistema de salud con estas pruebas, con el personal sanitario necesario. Es decir, que el empoderamiento político es importante en la reducción de la transmisión del VIH, como ya han demostrado ciertos países de Europa, como España, en la misma Holanda, donde las mismas poblaciones claves realizan sus pruebas y captan sus usuarios bajo total confidencialidad para que inicien su tratamiento a tiempo, y por eso tienen tan bajas incidencias en VIH. La otra característica que demostró Oliveira son las del sistema de salud, si es accesible, si es un servicio que motiva, que mantiene la confidencialidad, la veracidad de la información, si es un servicio confiable, entre otros. ¿Y para qué todos estos determinantes? Pues precisamente para que el individuo adquiera su terapia antirretroviral, mantenga la adherencia mantenida para suprimir la carga viral, aumentar su calidad de vida y su esperanza de vida, lo que ha mejorado la población. En cuanto al estado de los determinantes sociales de la salud del VIH en Venezuela, existen cifras pues bastante contradictorias si las comparamos con Venezuela, con otros países europeos, con Canadá, Estados Unidos y otros países desarrollados. Resulta que desde 2016 la epidemia VIH se ha incrementado en el país, donde la tasa de mortalidad para ese año fue de 8.3 por 100.000 habitantes, algo elevada.
entendiéndose que ese año, entre 2016 y 2017, hubo un desabastecimiento importante de terapia antirretroviral por el alto costo y bueno, y todos los problemas socioeconómicos que ha tenido el país y donde hubo una alta mortalidad y una prevalencia general para ese 2016 de 0.6%, la cual para finales de 2022 ya bajó a 0.5%, con una prevalencia en los hombres que tienen sexo con hombres del 5%, no se ha modificado, y en los guaraos, nuestros guaraos de 9.5, casi 10% de prevalencia, demostrando que tenemos comunidades indígenas prácticamente pues abandonadas por el sistema sanitario. Para el 2016 se estimó que casi 120.000 a 160.000 personas vivían con VIH y de las cuales el 59% tenían acceso a los retrovirales, cifras que mejoraron a finales del 2022, como comenté en la primera clase, donde ya casi pues se aproxima a niveles de 70% de personas que tienen su terapia y se estima de entre 80 a 92.000 personas, pero no tenemos unas estadísticas finales bastante confirmadas porque hubo un periodo de 2 o 3 años que no se reportan estas cifras de VIH a nivel nacional. Y para ese año 2016 se demostró que el 7% de los pacientes apenas tenían la carga viral suprimida. Con respecto a la sífilis, también hubo fallas con los determinantes sociales de la salud, porque en el 2015 solamente se hizo pruebas VIH y de ITS en el 23 y 27% de las embarazadas. Y con la pandemia del COVID-19 hubo una interrupción de los servicios sanitarios de los usuarios con VIH, lo que agravó la retención en los servicios, el control adecuado y holístico que debe recibir un paciente, porque solamente las consultas se limitaban a entregar los retrovirales y no se llevaba control médico completo de los pacientes. En Venezuela pensamos que todavía no se ha diagnosticado el 90% de los pacientes que viven con VIH, esa es la meta del sistema, y la cobertura de retroviral actualmente para finales de 2022 no llega al 40%, como comenté en la primera clase, es decir, que todavía nos falta llegar a la meta del 90% que propone la OMS y ONU-SIDA para Latinoamérica. Bueno, en cuanto a las conclusiones, siempre que valoremos un paciente, un usuario, no solamente con VIH, con una ITS, con cualquier patología crónica, pues tienen que recordar que el VIH ya es considerado una infección crónica, que el individuo puede estar indetectable, pero ahí está el virus, a pesar que es un portador, tiene una infección crónica, asintomática. Que debemos valorar al paciente según sus circunstancias, en sus factores determinantes como inequidades sociales, desigualdades, su estatus socioeconómico, sus creencias, su estigma, su sentimiento de vergüenza ante la divulgación del diagnóstico. Tenemos que manejar con mucho cuidado estos pacientes con un equipo multidisciplinario. La idea de esta clase es que ustedes del sistema de atención donde se encuentren, sean primario o secundario, no necesariamente tienen que trabajar en un servicio VIH para que ustedes hagan una consejería experta. La idea con estas clases es que ustedes aprendan a abordar a los pacientes, los usuarios que ustedes sospechen estas infecciones, pidan las pruebas a tiempo mediante unos algoritmos que vamos a explicar más adelante y nos los refieran lo más pronto posible a los centros pilotos. Pero ustedes como personal de salud están capacitados para hacer esta consejería experta y diagnosticar para cortar esta cadena de transmisión, porque ya sabemos, si el usuario recibe su retroviral, se mantiene adherente por un plazo sostenido de tiempo, obviamente va a disminuir la transmisión y eso va a mejorar
el sistema de salud y va a descongestionar los hospitales con todos estos casos agravados, porque prácticamente muchos llegan en un estadio VIH tipo C o SIDA terminal, ¿no? Aunque el término terminal, como les comenté, no es muy usado hoy en día. Bueno, debemos abordar esas inequidades sociales, económicas y en salud para apoyar a estos usuarios y equipararnos a los determinantes globales que prevalecen en otro mundo. O sea, siempre tenemos que aspirar a compararnos a los mejores sistemas sanitarios del mundo. Siempre deben ser nuestra vanguardia. O sea, seguir esos sistemas, seguir el ejemplo con los pocos recursos, que es otra de las tareas de los cursos que da nuestra Universidad de los Andes en Diplomado en Gerencia, con estos tipos de cursos, es empoderarnos como equipo de salud, también como gerente, en tomar decisiones de resolver, de proponer con escasos de recursos, siempre en la mirada de los avances que le podamos ofrecer a nuestros pacientes según nuestro código de deontología profesional. Gracias, eso es todo por hoy, y quisiera recordarle este bello pensamiento de José Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo.